Reporte técnico de indicadores de espacio público, Observatorio del Espacio Público Bogotá del 2019. Esto está presentado por el Grupo Bogotá 1, conformado por Gabriela Betancourt, Jamie Sánchez, Paula Guerrero, Lady Velosa, Juan Castiblanco y Mónica Maya. Los indicadores de espacio público. El Observatorio de Espacio Público, dando continuidad al trabajo realizado frente a la batería de indicadores y al seguimiento de los indicadores base del espacio público para Bogotá, presenta el cuarto reporte técnico, la actualización a los indicadores de espacio público efectivo, espacio público verde y espacio público total para la vigencia del 2019. Metodología. La actualización de los indicadores de espacio público para la ciudad de Bogotá se realizó a través de un análisis y a partir de coberturas que contienen los elementos que conforman directa o indirectamente el espacio público, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Único Reglamentario 1077 del 2015. Dicha información fue recopilada por el Observatorio de Espacio Público DADEP, Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. Esto para obtener por una porción del suelo del Distrito Capital clasificado como el suelo urbano y la extensión urbana, y la unidad geográfica mínima utilizada en la medición de los indicadores de espacio público, que fue la Unidad de Planeación Zonal UPZ, las cuales se agruparon en localidades y estas a su vez a nivel de ciudad. Los indicadores de espacio público se obtuvieron con el análisis de diferentes componentes de sistemas de espacio público en la ciudad, garantizando así la consistencia de tipologías y atributos de la ciudad, como son las zonas verdes, los parques y plazoletas, sistemas viales, estructura ecológica principal. Indicador de medición espacio público efectivo. Para hallar el indicador de medición del espacio público efectivo, se realiza un cálculo que es indicador de espacio público efectivo 002 igual a la sumatoria del espacio público efectivo en metros cuadrados dividido en la población. Esto con el propósito de establecer la relación entre el espacio público efectivo frente a la población habitante. Se define espacio público efectivo como el espacio público de carácter permanente. Indicador de medición espacio público verde. Para el cálculo de este indicador se determina la siguiente fórmula. Indicador espacio público 004 igual a estructura ecológica principal más zonas verdes más parques dividido en habitantes. Esto con el propósito de medir la cantidad de espacio público verde orientado a satisfacer las necesidades de recreación, permanencia al aire libre y de encuentro, considerando además por las áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los parques y las zonas verdes. Los rangos de tolerancia de este es la OMS. Dentro de sus reglamentaciones hace ilusión a un indicador de espacio público verde que oscila entre 10 metros cuadrados por habitante y 15 metros cuadrados por habitante. Indicador de medición espacio público verde. Para el cálculo de este indicador se determina la siguiente fórmula. Indicador espacio público 004 igual a estructura ecológica principal más zonas verdes más parques dividido en habitantes. Esto con el propósito de medir la cantidad de espacio público verde orientado a satisfacer las necesidades de recreación, permanencia al aire libre y de encuentro, considerando además
por las áreas para la conservación y preservación de los sistemas orográficos e hídricos, los parques y las zonas verdes. Los rangos de tolerancia de este es la OMS. Dentro de sus reglamentaciones hace ilusión a un indicador de espacio público verde que oscila entre 10 metros cuadrados por habitante y 15 metros cuadrados por habitante. Indicador de medición espacio público total. Para este indicador se utiliza la siguiente fórmula. Indicador espacio público 003 igual a espacio público efectivo más EPNE, que hace referencia a las alamedas, vías peatonales, andenes, ciclorrutas, sistemas y áreas protegidas, zona de ronda hídrica, calzadas y separadores, dividido en habitantes. Con el propósito, este indicador muestra la relación de metros cuadrados de espacio público que se encuentran a nivel general en la ciudad por habitante. Está compuesto por el espacio público efectivo y el espacio público no efectivo. Interpretación: a mayor cantidad de espacio público y menor población, el valor del indicador crece. A menor cantidad del espacio público y mayor población, el indicador se reduce. Espacio público efectivo. Este indicador recoge los elementos del espacio público que son carácter permanente utilizados para el uso, goce y disfrute de la ciudadanía. Se encuentra además en el espacio público efectivo, que está compuesto por parques, plazas, plazoletas y zonas verdes. Adicionalmente, este indicador refleja la relación del espacio para las actividades recreodeportivas de la ciudad. Para el año 2019, el indicador del espacio público para la ciudad era de 4,57 metros cuadrados de espacio público por habitante, aumentando su valor en comparación con el 2017, que era 4,41 metros cuadrados por habitante. Espacio público efectivo en Bogotá. Las localidades en las que el indicador aumentó significativamente fueron Engativá, pasando de 5,99 metros cuadrados de espacio público por habitante a 7,30 metros cuadrados de espacio público por habitante. Barrios Unidos, pasando de 7,39 metros cuadrados de espacio público por habitante a 13,18 metros cuadrados de espacio público por habitante. El indicador disminuyó significativamente en las localidades de Usaquén y Chapinero. El valor general de la ciudad de Bogotá es de 4,57 metros cuadrados de espacio público por habitante. Dentro de las localidades que superan el indicador se encuentran Teusaquillo, Barrios Unidos y Santa Fe. Las localidades que presentan mayor déficit son Bosa y Los Mártires, que cuentan con menos de 2,5 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y así se evidencia que se requiere de monitoreadas consistentemente con el fin de evidenciar si su indicador tiende a mejorar o a empeorar. En el mapa se muestra una zona amplia que abarca 6 localidades que cuentan con el indicador medio alto. Entre ellas se encuentra Chapinero, Tunjuelito, Fontibón, Barrios Unidos y Teusaquillo. Se encuentra además el déficit en Los Mártires, la cual presenta un déficit considerable con respecto a las zonas a las demás localidades, contando con 2,6 metros cuadrados por habitante de espacio público verde.
Espacio público total. Este indicador se compone de 3 sistemas que presentan grandes diferencias y que conforma el sistema de espacio público de forma general. A continuación se evidencian los porcentajes de cada una de las 3 estructuras que componen el indicador para la ciudad. De esta forma se evidencia cómo el sistema vial de forma general abarca entre el 50% al 70% del espacio público total. Las localidades como Suba, Engativá, se evidencia un equilibrio entre 3 sistemas, mientras que en localidades como Teusaquillo, Barrios Unidos y Santa Fe se encuentra una menor presencia de espacio público efectivo y de espacio público vial. Fenómeno inverso en las localidades de la ciudad Bolívar, Rafael Uribe, Bosa, Chapinero, en donde la estructura ecológica principal es un elemento fundamental en el espacio público efectivo. Gestión de la entidad. Este reporte técnico se tomará como base la gestión realizada por el DADEP frente a la consolidación del inventario de bienes de Distrito Capital, labor que lleva haciendo el DADEP durante 20 años de su creación en 1999 y que ha permitido conocer el patrimonio de la ciudad en cuanto a sus bienes y al espacio denominado como público. Siguiendo con las funciones establecidas en el Acuerdo 18 de 1999, la Defensoría de Espacio Público debe coordinar las acciones pertinentes para el recibo o toma de posesión de las zonas de cesión, adelantar las acciones necesarias para la transferencia y titulación de las zonas de recreación a favor del Distrito Capital. Con el fin de evidenciar esta gestión, la Defensoría genera 2 indicadores: espacio público por localidad y espacio público escriturado por localidad. Espacio público recibido. El espacio público recibido corresponde a aquellas zonas con las que los urbanizadores deben entregar al distrito como espacio público de acuerdo con las normas vigentes establecidas. Segundo, estos registros permiten evidenciar qué zonas de la ciudad se encuentran con procesos de urbanización que permiten la consolidación de la ciudad y la generación de espacios públicos. Se puede observar la cantidad de metros cuadrados que han recibido en localidad en el periodo 2016-2019, las localidades que durante todo el periodo registraron procesos para recibir espacio público por parte de esa defensoría. Espacio público recibido. Se pueden evidenciar un total en metros cuadrados incorporados en cada una de las localidades, en donde se muestra que en las localidades de Usme, Puente Aranda, Teusaquillo no se presentan grandes cifras frente a la generación de nuevo espacio público. Estas cifras ayudan a entender los procesos de desarrollo de urbanización de la ciudad e evidenciar que las localidades se deben ajustar a planes y programas para la generación de nuevo espacio público que pueda satisfacer las necesidades de la población. Espacio público estructurado. El espacio público estructurado es aquel espacio público, dado los procesos de saneamiento, tiene como objetivo consolidar las propiedades a favor del distrito del espacio público generado en los diferentes instrumentos de planeamiento.
El espacio público consolidado de Bogotá y o de los inmuebles que son transferidos por otras entidades, como es el caso de bienes fiscales y o a través de particulares o a título de donación. El saneamiento, por su parte, lo constituyen las acciones que la entidad adelanta sobre los inmuebles que conforman el patrimonio inmobiliario del Distrito Capital y están asociadas al componente técnico, catastral y urbanístico, y al componente jurídico, títulos y certificado de tradición y de libertad. Todo lo anterior con el fin de lograr una debida administración y una mejor defensa de los predios Distrito Capital. Índice compuesto del espacio público. El Observatorio de Espacio Público para el año 2019, dentro de sus proyectos de investigación, se propuso la construcción de un índice compuesto con el fin de realizar una evaluación de calidad del espacio público en la ciudad, teniendo en cuenta 4 grandes dimensiones o ámbitos de estudio, que da paso al siguiente mapa. La disponibilidad de cantidad de espacio público genera el espacio público efectivo, servicios inmobiliario, que a su vez dan paso a un soporte. La accesibilidad del espacio público, como la conexión, proximidad y movilidad, a su vez también genera un soporte y un uso, los cuales, unidos al índice compuesto de espacio público, dan paso a un entorno, a una calidad de espacio público, seguridad, dinámica económica, percepción de espacio público y dinámica social. El entorno y la calidad del espacio público y seguridad generan un confort en la ciudad. La dinámica económica, percepción del espacio público y dinámica social genera una interacción y uso del espacio público. Índice compuesto del espacio público. Este estudio se ha desarrollado en varias fases dada la magnitud del estudio, empezando con una revisión bibliográfica con el fin de revisar y evaluar, de acuerdo con estudios similares, las diferentes formas de hacer una valoración del espacio público urbano. El índice compuesto de espacio público es un segundo momento en el que se realiza una revisión de la normatividad para Bogotá y la información de las diferentes entidades que tienen injerencia en el espacio público de la ciudad, y de esta forma se consolidó toda la información para evaluar su validez, su cobertura y su permanencia en el estudio. Administración y gestión y Observatorio y Política de Espacio Público de Bogotá, 2019. Los objetivos de esta fueron evaluar el espacio público de la ciudad de Bogotá a partir de un índice compuesto que abarque varias variables cuantitativas y cualitativas. Y a su vez surgieron los objetivos específicos, que era la revisión y definición de las variables cuantitativas y cualitativas que influyen en el espacio público para su uso, goce y disfrute efectivo por parte de la ciudadanía, y identificar factores críticos frente a las diferentes
dimensiones y al índice compuesto por tal como tal en la ciudad. Esto articulando y estudiando los sistemas de movilidad y accesibilidad, servicios, dinámicas culturales, seguridad y protección, dinámicas gubernamentales, dinámicas sociales, dinámica economía y consumo, infraestructura y dinámicas ambientales. Variables estadísticas, variables cuantitativas y cualitativas, ordinales, nominales, discretas y continuas. Espacio público a nivel normativo. A nivel de normatividad colombiana, el espacio público se define como un conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales que son inmuebles privados, destinados por su naturaleza o por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes. Esa definición es a partir de la Ley 9 de 1989 y Decreto Único Reglamentario del Sector de Vivienda, Ciudad y Territorio 1077 del 2015. A nivel distrital, se conoce como espacio público la dimensión estructurante y articuladora de los sistemas urbanos y territoriales y de las actuaciones urbanísticas públicas, privadas o mixtas que se desarrollan en el territorio distrital, que constituyen dimensiones relacionadas con los demás sistemas urbanos, rurales y regionales. El plan de ordenamiento vigente para la ciudad del Decreto 190 de 2004. Este decreto establece como espacio público un sistema que se define como el conjunto de espacios urbanos conformados por parques, las plazas, las vías peatonales y andenes, los troncales ambientales de las vías arteriales, el subsuelo, las fachadas y cubiertas de los edificios, las alamedas, los antejardines y demás elementos naturales y construidos definidos en la legislación nacional y sus reglamentos, ligando a la construcción de lo físico-espacial. Forma de evaluar el espacio público. Indicadores de espacio público. Se puede medir mediante indicadores. Son medidas ya sean cuantitativas o cualitativas que permiten identificar cambios en el tiempo y que tienen como propósito determinar el funcionamiento de un elemento en relación a una medida inicial que puede ser una línea base o estándar o normal. 1. Organismos internacional OI. Un Hábitat Naciones Unidas estableció como indicador deseable 15 metros cuadrados por habitante y mínimo aceptable un promedio de 10 metros cuadrados por habitante de espacio público. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece dentro de sus estándares el espacio público verde como una medida promedio entre 9 y 15 metros cuadrados por habitante. Con la nueva Agenda Urbana aprobada en 2016 bajo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11, ciudades
y hacinamientos humanos inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, el espacio público se propone como una prioridad en el desarrollo urbano. Pilares. Esta iniciativa se enmarca dentro de los siguientes pilares: accesibilidad espacial, cantidad, localización y distribución espacial, network, calidad. Cada uno de estos pilares es de desagrado de variables que van a evidenciar el estado del espacio público. Hábitat 2017. Encuentra el espacio público con respecto a la población existente. Entre los indicadores está espacio público total, espacio público efectivo, espacio público no efectivo, donde el espacio público efectivo analiza el espacio público construido de la ciudad desde 4 elementos, que son plazas, plazoletas, parques y zonas verdes, y se relaciona con la población de la ciudad. El espacio público verde toma elementos que hacen parte de la estructura ecológica principal de la ciudad, además de parques y zonas verdes que se relacionan igualmente con la población de la ciudad. El espacio público total. El espacio público total efectivo es el espacio público y el espacio público no efectivo. Esta forma se agrega al sistema vial y este indicador con el fin de dar cuenta del espacio público total con el que cuenta una ciudad, y esto se relaciona igualmente con la población. Estructura y dinámica del espacio público. El espacio público, definido como el elemento estructurante del territorio y de la ciudad urbana rural de Bogotá, en donde se desarrollan grandes cantidades de actividades de carácter recreativo, productivo, social, urbanístico, sociocultural, entre otras. En los postulados más teóricos se encuentran los postulados realizados por Borja, 2003, en donde nos habla de 3 formas de analizar el espacio público, las cuales son la dimensión urbanística, donde el espacio público es considerado un elemento ordenador del urbanismo, capaz de soportar diversos usos y funciones, y con capacidad para crear lugares en donde se tienen en cuenta las características de la comunidad, la diferenciación articulador de la ciudad. Dimensiones políticas. Es el espacio de expresión colectiva de la vida comunitaria, del encuentro y del intercambio, de los monumentos, espacios y edificios que simbolizan el poder. Dimensión cultural. Esta dimensión, la comunidad es vital, ya que es un referente urbanístico, es la dimensión de la historia, del poder y de la identidad colectiva. Diseño metodológico. Propuesta de índice compuesto por el espacio público para Bogotá. Empieza como la investigación documental de información de diferentes entidades de distrito sobre el espacio público y sus formas de evaluación con el fin de comprenderlo desde distintas miradas. Se estructuraron y clasificaron elementos, indicadores y estándares para ser agrupados en dimensiones. Se procedió a revisar información estética sobre cada dimensión con el fin de tener una definición teórica que defina la dimensión y elementos a evaluar.
El estudio cuenta con una parte teórica donde soporta la importancia de la evaluación del espacio público en las diferentes dimensiones y una parte práctica en donde se clasifica la información requerida para el índice compuesto. El desarrollo de la propuesta de índice propuesto. En las dimensiones se agruparon los indicadores, teniendo en cuenta lo que cada área evaluará sobre el espacio público. Dimensiones de posibilidad de cantidad y cantidad de espacio público. Mediante esta se determina concentración de espacios, ausencia de disponibilidad de espacios, zonas con grandes cantidades poblacionales y no hay o son influentes los espacios públicos. Para esta dimensión es necesario analizar el espacio público contrapuesto a la entidad de construcción. El espacio público generalmente se encuentra mal distribuido, lo contribuyen al acceso inequitativo de distintos grupos e individuos. Índice compuesto. El índice compuesto seguirá los parámetros anteriormente escritos, generando tres niveles de velocidad. El primero haciendo referencia a las alternativas existentes de transporte que permiten contribuir opciones de viaje para diferentes grupos sociales. El segundo, el encadenamiento y continuidad que tienen los espacios públicos para permitir la conexión entre nodos, vivienda, trabajo y estudio, entre otros. Y el tercero se basa en la distancia y el tiempo es la distancia mínima en la que se encuentran los elementos del espacio público y el tiempo que pasa un ciudadano de un espacio a otro. Dimensiones de confort del espacio público. La ciudad del espacio público genera apropiación y aprovechamiento. Esta se encuentra relacionada con multifuncionalidad, diversidad, sensaciones que genera el confort que busca la continuidad óptima, producto de la interacción de variables ambientales, morfológicas o físico-espaciales, va más allá de evaluar la cantidad de espacio, evalúa si cuenta con una condición adecuada para ese uso. La sensación de comodidad y de confort es la expresión del bienestar de un individuo en un entorno. Índice compuesto. Se generan dos indicadores, indicador de entorno e indicador de seguridad, donde el indicador de entorno evalúa las condiciones ambientales que permiten la estancia y el tránsito bajo condiciones óptimas de calidad del aire, condiciones auditivas y arbolado. Indicador de seguridad. La intención de los ciudadanos que se respete su integridad física, psicológica y social. Se evaluará la información reportada por Secretaría de Seguridad, como el caso de hurtos y homicidios. Adicionalmente, se tomará la iluminación pública como variable fundamental para generar ambientes seguros. Dimensiones de interacción y comportamiento de los ciudadanos en el espacio público. El espacio público es el escenario y plataforma de interacción social. Este recogerá un gran número de funciones generando lugares de recreación, producción y convivencia. Normas y acuerdos en el espacio público. El escenario es necesario el establecimiento de pautas, normas y acuerdos sobre la adopción de algunos comportamientos para garantizar la convivencia de los territorios. Esto muchas veces se encuentran
medidos por regulaciones legales con el fin de regular las interacciones entre los individuos. Indicadores. Para el índice compuesto del espacio público, el marco de la dimensión de interacción y comportamiento se desarrollan los siguientes indicadores: el indicador de dinámica social, indicador de percepción del espacio público y el indicador de la dinámica económica. Indicador de dinámica social. Para indicar la relación directa de los ciudadanos con el espacio público de la ciudad por medio de diferentes prácticas y uso generando en él. Para el indicador propuesto, el espacio público, se trata con la información proporcionada por la encuesta multipropósito, en donde se indaga por los tiempos y usos del espacio público de la ciudad. El indicador de percepción del espacio público. La percepción, si bien es una medida subjetiva, permite acercarse al individuo o evaluar las dimensiones presentes en el espacio público, que genera una sensación de bienestar, repulsión o inconformidad. Indicador de dinámica económica. Lo económico, visto desde la generación de riqueza, es un espacio determinado. Se tomará como base para el desarrollo del indicador económico del índice compuesto, donde se analizará la presencia de la informalidad económica en la ciudad y los lugares que son generados de esta inconformidad.